señor, un tema interesante porque, bueno, se celebró en estos días el Día de la Lucha contra la Trata de Personas, ¿no? Entonces ellos tienen un trabajo realizado en ese campo, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar un poco de Bolivia, del 196 aniversario de la independencia y de un concierto que ustedes tienen el próximo sábado. Sí, Bienvenido, embajador. Vladimir, gracias por la invitación. Como siempre, el canal y tu programa es como estar en casa, es muy agradable. Pese a tus preguntas que siempre serán como una incógnita, yo siempre he salido muy contento del canal y agradezco mucho la invitación. Gracias por venir. Ahora, embajador, háblenos un poco de este concierto. En primer lugar, vamos a hablar del concierto y vamos a hablar un poquito quizás de los temas asociados a la independencia, ¿no? Sí, nosotros los bolivianos tenemos una convicción fundamental de que ser independientes no solamente es un tema filosófico, espiritual. Ser independientes es el factor de crecimiento, de desarrollo, de igualdad. Y por eso siempre tenemos muchas festividades, lo festejamos cantando, bailando. Y sobre todo en este periodo que ha tocado una polarización muy fuerte, creemos que es importante reconciliar el país, ¿no? Y por eso hemos invitado a Pepe Murillo, un cantante que siempre ha hecho una prédica, dos elementos para los bolivianos, ¿no? Uno, lo que dice nuestra moneda, la unión es la fuerza, ¿no? La fuerza de Bolivia es estar unidos. Y segundo, que el único clima para crecer, para desarrollar, es la paz, el desarrollo, ¿no? Y él siempre ha hecho un canto, una prédica hacia eso, y por eso para nosotros es muy importante que nuestra comunidad acá también lo viva. Lo que estamos O tratando sea, de que es un impulsar en cantante que lo Bolivia, quieren todos los sectores de Bolivia o no necesariamente. todos los sectores de Bolivia. ¿Sí? Yo no he escuchado hablar mal de Pepe Murillo en ningún sector, ni político, ni religioso, ni Ajá, generacional. ajá. Es un hombre muy querido. Pudiéramos decir que es una especie de Simón Díaz, guardando las distancias quizás del tipo de música o en Bueno, cuanto a que son emblemas de los países, ¿no? yo te lo voy a presentar Ujú. porque ellos fueron amigos. Ellos fueron amigos. Pepe una vez me contó, la primera vez que vino al Poliedro, Ajá. se conocieron todos ellos. ¿M? Con Díaz, con Ali, con mucha gente, y Ajá. él tiene recuerdos muy gratos cuando viene a Venezuela, porque él recuerda el Poliedro lleno de gente Claro. de América Latina y de Venezuela disfrutando folclore de todo el mundo. Ujú. Un poco con esa lógica venezolana de estar atento, aprendiendo y Claro. escuchando de todo lo que venía con tanta migración que llegaba acá, Por supuesto, que ¿no? éramos un país que recibimos mucha inmigración, ¿no? Y por eso son muy de mundo, ¿no? O sea, Claro. siempre abiertos a escuchar, porque normalmente escuchamos lo que nos gusta a nosotros en los países y nada más. En cambio, ustedes siempre escuchaban curiosidad de lo del otro mundo. Que por cierto, la lambada, hay un tema que llorando se fue. Esa canción es boliviana, ¿no? Es boliviana, Pero los el brasileños ritmo es fue- brasilero, El el ritmo ritmo brasileño, pero la brasileño, canción es boliviana. pero la canción pegaba tan bien ese Claro, ritmo claro, que le hicieron famosa en los 80, claro. y el grupo, que es el grupo más importante de Bolivia, los Jarcas, el grupo Ajá. folclórico más grande que hay, tuvo una demanda y bueno, ganaron demasiado dinero con la lambada y con lo famosa que era la canción. Qué bueno. Bueno, esas son las cosas buenas que trae la integración cultural, ¿no? A veces trae demanda, pero trae también el intercambio, el acercamiento. Bueno, conocemos quizás muchos géneros musicales, pero en América Latina deberíamos conocernos mucho más, ¿no? Ay, y sí, pese a que no hay un estímulo real de fuerzas, de intercambios, por eso creo que siempre estas misiones deberían ser un esfuerzo de traer a artistas para que entre nosotros nos conozcamos más, porque a veces nos es más fácil conocer lo que está sacando países del centro y no de los países que estamos en el sur, Claro, ¿no? Entre nosotros no nos así conocemos es. tanto como conocemos la música de Europa o de Estados Unidos. Eso es Es verdad. cierto, y hay que hacer un esfuerzo de escuchar más, de buscar quién está sonando, ¿no? Y Eso pasa lo siempre, mismo con el cine. Es decir, el cine latinoamericano, claro, quizás en este tiempo se ve un poco más, ¿no? Por la multiplicidad de opciones que hay. Sin embargo, pues no sabemos qué pasa con el cine boliviano, sabemos muy poco, sabemos del cine argentino quizás un poco más, mexicano que tiene por supuesto todo un gran peso, pero es quizás muy limitado todavía el intercambio cultural que debe haber entre nuestros países. Es más, yo no sé si nosotros pudiéramos conseguir, Abraham, algún video de Paco Murillo en YouTube, de repente lo hay cantando y lo descubrimos allí, ¿verdad? mira, Vamos a buscar a ver si yo te voy a lo va a conseguir buscar al tiro nuestro...
un ensayo que no debía, no sé si debía pasarlo, pero te lo voy a pasar. Ajá. Un ensayo de Pepe Murillo practicando la canción Venezuela, porque la va a tratar de tocar ensamblada con la sinfónica. Qué bueno, qué bien. Si lo podemos pasárselo a la gente de producción, allá arriba a la gente de producción sería buenísimo para que viéramos. Ahora, la independencia, 196 años de independencia, ese es el motivo del concierto, que es este sábado, ¿no? ¿Ese concierto es a puertas abiertas o hay...? Esa invitación, porque teníamos un espacio muy limitado de personas, pero por supuesto, si hay alguien que le gusta mucho la cultura, por no tener invitación no se va a quedar sin ver cultura, ¿no? Va a estar yo en la puerta garantizando a alguien que disfrute, que tenga mucha curiosidad de lo que es la cultura boliviana. Claro. Por supuesto, con mucho cariño. ¿Habrá salteñas allí? Las empanaditas. Te cuento que logré sacar la receta de salteñas in-house. Ajá. Así que, bueno, ese es un concierto grande, son prácticamente 700 personas. Sí, claro. No lo vamos a hacer para el sábado. Claro. Pero yo me comprometo a la siguiente semana venir acá con toda la gente del estudio para que disfruten la salteña. Claro, son muy buenas, son demasiado buenas. Caramba, América Latina hoy, embajador, hablemos un poquito de América Latina también. América Latina ha tenido una década muy linda de estabilidad, 15 años diría yo, entre el 2000 y el 2015, donde todo era armónico, donde todo era democrático, donde habían muchos consensos, donde hubo mucha integración, y el 2015 empiezan los problemas y hemos tenido 5 años muy tormentosos. A moverse las capas tectónicas. Sí. Y creo que estas placas se han terminado de acomodar. Yo creo que estamos llegando a un acomodo, pero sobre todo una comprensión de que la paz no solamente es una aspiración de gobernabilidad, es el clima necesario para producir, para salir adelante. Todo se puede si estamos en paz, ¿no? Claro, paz con justicia, porque sin justicia no hay paz, o no es duradera la paz, ¿no? Sí, o no es completa, ¿no? Sí, señor, sabiendo que a veces hay que sacrificar un poco la justicia, porque el bien mayor parece ser la paz, ¿no? O sea, es importante la justicia, es importante que la gente sienta reparaciones, pero también a veces es importante dar pasos adelante para que reine la paz. Sí, es un debate filosófico incluso, ¿no? De alguna manera, porque, claro, queremos paz, pero también queremos justicia, queremos, digamos, un clima en el cual todos podamos sentirnos que somos tomados en cuenta, que estamos incluidos, que nuestros derechos se respetan. Ese es un debate, precisamente el dilema entre la democracia y la justicia, la igualdad versus, digamos, la democracia, en fin. Son temas que nos convocan siempre, ¿no? La igualdad y la libertad, que son dos valores hermosos. Dos valores hermosos que muchas veces se contrastan. Para ¿no? lograr uno, tienes que sacrificar el otro, ¿no? A veces hay que sacrificar, sí. Para lograr mucha libertad, a veces se daña la igualdad. Bolívar dijo que para la conquista de la libertad se debió sacrificar, pues, casi que todos los otros bienes, ¿no? de la República, ¿no? Es esa contradicción que a veces para la paz se necesita ir a la guerra. Simón Bolívar, hoy en Bolivia, ¿cuánto pesa Bolívar hoy? Mucho. Tiene un peso histórico. Obviamente. Por su... siempre digo eso, todo ese ejército llanero. El otro día me invitaron a la televisión de las Fuerzas Armadas y un soldado, un comando que dicen acá, me trajo un libro para firmar, decía, con mucho cariño para el país que mandó a un ejército con soldados que tenían tu cara, le decía, ¿no? Cara de llaneros que llegaron hasta allá y no todos se volvieron. Esa es una primera ola migratoria entre Bolivia y Venezuela, de un montón de ejército llanero que llegó a ayudar con la independencia, a hacer el trabajo definitivo, las batallas más importantes. Sin Ayacucho y sin Junín no había Bolivia, y sin el ingreso hasta allá, y sin la decisión. Ahora, hay una relación afectiva más intensa con Sucre, ¿no? Claro. O sea, sentimos como que teníamos una aspiración de que no queríamos ser ni Lima, ni parte de Lima, ni parte de Buenos Aires, queríamos ser nosotros. Así es. Y el que lo entendió, el que tuvo el oído abierto y el corazón abierto fue Sucre, que tuvo que ir a explicar a Bolívar de que en Bolivia no era posible integrar la cosa, menos una cosa más grande, de que querían ser un Estado independiente, y Bolívar así lo entendió y llegó y nos dio el honor de ser primero autor de dos cosas: de la constitución más linda de la época, porque Bolívar llegó con toda la herencia de lo que ya había sido Panamá, de lo que había sido el Estrecho de la Angostura, toda esa acumulación que llegaba, Congreso fictiónico, etcétera. todo lo que había pasado en Lima, que también tenía una lógica diferente y él lo tuvo que ir ajustando,
pero todo lo que llegó desde Buenos Aires, que teníamos nosotros una influencia decisiva, habíamos sido fundadores de las Provincias Unidas del Sur, y sacó una constitución demasiado linda, que la llamó la bolivariana, pero segundo también nos dejó a un hombre con ese peso histórico como nuestro primer presidente. O sea, haber tenido un venezolano de esa estatura histórica a nivel mundial es para nosotros un orgullo. Van a ser en 4 años, 200 años. Hoy día son 196 años que Bolívar asumía la presidencia de Bolivia, justo como hoy. Entonces, él tiene una estatura muy grande, muchas plazas se llaman Bolívar, muchas avenidas se llaman Bolívar, está en los colegios, está Bolívar y está Sucre, ¿no? Está el escudo nacional al medio y a los dos costados está Bolívar y está Sucre. Y hay una estatura, una dimensión mayor a Bolívar, pero hay una afectividad especial por Sucre muy fuerte. La mitad de las plazas se llaman Sucre en Bolivia. O sea que ahí es fácil perderse. Nos vemos en la Plaza Sucre, caramba, y cualquiera llega, llega a la equivocada. Ahora, embajador, la integración, a partir de la visión de Bolívar, pues el concepto de integración, por supuesto, ha ido migrando. ¿Usted se imagina que que América Latina pueda llegar a ser, por ejemplo, como la Unión Europea? ¿O eso es quimérico al día de hoy? A ver, lo veo más cerca de la Unión Europea Que una sola nación. que de Estados Unidos. Ah, bueno. Que un gran estado federado, Confederado. no lo veo tan cerca como sí lo veo más una Unión Europea con intereses muy comunes, circulando libremente sin tener que mostrar pasaporte, con la cédula por todas partes, poder radicar en cualquier punto de Sudamérica sin más trámite que trasladarte, Así es. que tu título valga en todas partes, que tengas acceso a salud en cualquier país. Que la licencia de conducir valga. Que tu licencia de conducir valga, que tu teléfono te contesten como llamada local en cualquier lugar. Una sola moneda. Eso lo veo más cerca, una sola moneda, muy fuerte. Lo veo más cerca eso que lo otro. O sea, volver a ser hoy un Estado confederado como Estados Unidos, no lo veo, que fue parte de ese gran sueño de la época. Lo veo más cerca lo otro, ¿no? O sea, ahora, avanzar en eso. Fíjense, ha resurgido el debate, por ejemplo, sobre la OEA, sobre el rol de la OEA en América Latina. Hemos visto planteamientos, por ejemplo, del presidente López Obrador, y también ha surgido la idea de que debe existir una organización en América Latina, que era la CELAC, entiendo, pues, una organización sin Estados Unidos y sin Canadá. La CELAC se quedó un poco en el aparato por razones obvias de las diferencias políticas, ¿no? Mire, es muy complicado porque estamos muy dolidos nosotros y lo canalizamos como la OEA y el rol de la OEA, pero además también que tiene 4 o 5 equivocaciones en todo este tiempo de su historia, como Haití, como Perú, que han generado mucha muerte, mucho dolor. Y creo que la de Bolivia es una más de sus equivocaciones. Pero yo creo que también a veces hay que respirar un poco, más allá del dolor que hemos sentido nosotros, y separar lo que hizo Almagro de lo que es la OEA y de la importancia. O sea, lo que está contenido en la carta fundacional de la OEA no ha dejado de ser vigente y no ha dejado de ser una aspiración a la que debemos recurrir todos. Ahora, el peso específico que tiene Estados Unidos en la OEA a través del financiamiento, de dónde está la sede, y la subordinación obscena que ha tenido Almagro son un tema de debate que hay que separar, ¿no? O sea, la vamos a carta separarlo fundacional... y vamos a volver sobre ese tema al regreso. Tenemos que hacer la pausa, pero vamos con este video. ¿La conoce? La he visto, pero los del sur no tenemos tanta facilidad de mover la cadera. Son ritmos que para nosotros son teóricos, son para observar y ver. Claro. Por cierto, la salida al mar es otro punto que entiendo que ya ha habido un fallo pues allí que me imagino que eso no quiere decir que se haya cerrado la posibilidad de que finalmente Bolivia acceda, ¿no? Esto tendría que ser parte de un nuevo proceso de negociación o de cambio de condiciones políticas, en fin. Mira, es un tema que está pendiente y el fallo de La Haya así lo determina. Determina 5 cosas importantes que hay que tomar en cuenta. Primero dice, Bolivia nace con mar y lo pierde en un tema bélico. Tercero, declara que es un tema pendiente que se ha aceptado y hay un tema pendiente no resuelto. Y cuarto, declara la necesidad de resolverlo por el diálogo. Dice el fallo, Chile y Bolivia deben seguir dialogando. Y el quinto, el que no nos gustó, el punto quinto, es el que nos dice que no es una obligación, que no puede haber un fallo que obligue a Chile a dialogar, sino que hay que seguir buscando los momentos, los climas y seguramente un nuevo tiempo político con Chile. Seguramente tendremos que esperar un nuevo momento, un nuevo espacio,
en 10, 15 años, donde le expliquemos las dificultades que tenemos por no tener un pedazo de puerto, Claro. para todo el esfuerzo productivo, todo el trabajo, toda la obra que tiene Bolivia y que no la puede sacar hacia el mar, toda la dificultad que nos perdemos de no poder tener este ingreso por pesca. Y seguramente un país hermano que lo tenemos al lado, con el que vamos a estar siempre unidos, con el que tenemos muchísimas más cosas en común que cosas que nos diferencian, tendrán que entender en algún momento estas poderosas razones que tenemos. ¿Qué siente usted como boliviano cuando va al mar? Aquí, por ejemplo, en Venezuela que va al mar, ¿qué sensación le da? Es muy emocionante. Te cuento una anécdota. El otro día, cuando ya sale una cápsula de una delegación, tuvimos una delegación de más o menos 10 diputados para el 20 o el 5 de enero, el 20 creo que fue cuando se posesiona la asamblea. Llegó encabezado por el presidente de diputados y presidente de senadores una comisión de unos 4 diputados y 4 senadores más. Y al irnos así de vuelta hacia Maiquetía me dicen, ¿aquí cerca es el mar? Sí, por acá se ve después de esa vuelta. Y podríamos ver un ratito. Ajá. Y de los 10 diputados, solamente 3 habían visto el mar antes, 7 no. Wow. Entonces yo, haciendo mucho esfuerzo, convenzo al conductor y al ataché De que se desviara. de que nos permitan, fuiste al super, por favor, no sé qué, Claro. es un segundo, solamente un segundo, que estoy prohibido, yo tengo que llegar al aeropuerto directo. Llego ahí a una playita y estábamos subiendo, ya rápido, toquen rápido, sí, ahora vámonos, a tomar unas fotos emocionados. Los meto rápido al bus y justo pasando por ahí de alguna reunión, Nicolás Maduro Guerra, ¿no? Sebastián, ¿qué haces? El pobre ataché decía, Dios mío, justo me pesca él. Pero o sea, es que era tan importante que ellos toquen el mar porque es un tema muy ¿Y no emotivo. se metieron? No, porque teníamos muy poco tiempo, pero sí alcanzaron a tocar el Claro. agua, sacaron los zapatos un poco, Ajá, ¿no? se mojaron los pies. Llegaron a la arena hasta los pies, ya no daba tiempo para ni una media hora, ¿no? O sea, era una tocada y una partida. Pero ese momento es un momento tan importante porque no solamente es un tema de que nunca has conocido una experiencia nueva, es también una deuda histórica Claro. pendiente el tema del mar. Es muy emocionante cuando tú ves alguna vez un boliviano y le digas, oye, ¿has visto el mar? Y te dice no, y tú lo llevas. Esa conexión espiritual que hace con el mar es demasiado intensa. Claro, pudiéramos decir que no hay mar que por bien no venga. Sí, sí, sí. Mira, es un tema de tiempo. Claro. El mar tarde o temprano va a llegar a ese boliviano que aún no ha nacido, que está enterrado en tierra todavía, que está mediterráneo. Ese boliviano que hoy no ha nacido, que van a nacer en 20 años más, en 60 años, en 70 años, cuando el boliviano que nazca en 20 tenga 50, estoy seguro que va a llegar, ¿no? Es un tema inevitable tarde o temprano, porque un fallo no pasa la demanda, no pasa la sensación de mutilamiento que tenemos. Claro, y eso es una huella imborrable, ¿no? Ahora, pasando a otro punto, embajador, con respecto a la situación de la pandemia en Bolivia, ¿cómo han manejado ustedes este tema? ¿Cómo están las cifras de COVID allá en Bolivia al día de hoy? Si tiene alguna información. Muy complejo porque la pandemia nos encuentra saliendo de una crisis política de casi un año. ¿Ah? En marzo del 2020 comienza la pandemia, después de una crisis que había comenzado en julio con incendios forestales en investigación y además por el clima, que fueron toda la franja territorial en Brasil, en Paraguay, en África, en Australia. Ya llegamos a una crisis muy dura, llega la crisis del golpe, llega después la consolidación del gobierno de Yanine Áñez, nosotros en resistencia, entra la pandemia, se utiliza para reprimir con mucho más fuerza. A eso un boliviano que está acostumbrado a tener negocios propios del día a día, a tener mucha resiliencia, no lo dejas trabajar, la crisis afecta mucho más y ha sido muy dura la pandemia para nosotros. Un decrecimiento del 16% a un 7% que veníamos acostumbrados en positivo de crecer. O sea, son casi 20 puntos que ha sido hacia atrás. Claro, claro. Este año hemos impuesto muchas medidas de bioseguridad. Luis Arce ha tomado el tema de las vacunas con mucha seriedad. Nos hemos abierto a todas las vacunas. Johnson, Sinovac, Sputnik, AstraZeneca, tenemos todas allá. Que parece que va en camino de solución el tema de la segunda dosis rusa. Ojalá que sí, porque en todo el mundo ha sido es un problema. Tenemos hoy día, somos 12 millones, son 7 millones de edad vacunable, los demás son menores de 18. 7 millones y hoy día estamos llegando a 2.9 más o menos, o sea, hemos pasado el 40% de la población vacunable. De la población vacunable.
y con la segunda dosis más o menos el 26% ya a hoy. Pero no hemos cerrado, el boliviano sigue trabajando, estamos mejorando un poco la economía y el reto cada día es de no entrar en cuarentena y nuestro reto principal de cuidarnos, de todo el mundo andar con barbijo es andemos con barbijo para que no nos manden a cuarentena, andemos con barbijo para que no se encapsule en ningún territorio, ¿no? Porque tenemos pavor a las cuarentenas. El boliviano necesita trabajar, necesita producir el día a día. Entonces nosotros ahí hacemos un esfuerzo de convocar a la población a que no se contagie, a que no crezca la pandemia. Tenemos ya una meseta baja de 27 por día, 22 por día decesos, que ha ido bajando bastante. Hemos llegado a un momento a 110. Estamos, yo creo, ya yendo hacia abajo. No hay un colapso del sistema de salud hospitalario hoy en día. Entonces creo que con todo lo malo de la pandemia hemos logrado más o menos controlarla. Mire, aquí entre nos, embajador, aquí entre nos solamente, ¿cómo lo ha hecho el presidente Arce? ¿Ha hecho un buen gobierno? ¿Está haciendo un buen gobierno? Sí, porque es muy difícil salir de una crisis y de una crisis en pandemia. O sea, las crisis políticas más crisis en pandemia podría haber caído fácilmente en una crisis humanitaria muy grande. Y yo creo que sus tres compromisos han sido, uno, superar la pandemia. Estamos yendo camino a eso. Yo creo que el 8 de noviembre, cuando él cumpla un año, yo creo que él va a poder decir de frente al país que ya la pandemia ha sido derrotada en Bolivia. Segundo, la crisis económica. Este año el Fondo Monetario Internacional ha calculado un 5.5 de crecimiento año. Y siempre en Bolivia, con tanta actividad, como te decía, de personas informales que hay, siempre es un puntito más, ¿no? O sea, y yo creo que el crecimiento real de Bolivia va a estar bordeando el 6.5 este año. Y lo que tenemos, y el tercer compromiso de él, es ir a la reconciliación y a la estabilidad. Entender que el clima de paz y estabilidad es el clima en el cual la gente que quiere construir un edificio se anima a poner su plata y a contratar personas que venden traje, que son albañiles, que venden material, que les venden comida, que hay un ingeniero, que hay un arquitecto, ¿no? O sea, el que quiere arreglar su fachada de su casa, contrata un albañil. O sea, la paz, la estabilidad. Cuando hay convulsión, nadie construye, nadie invierte, nadie avanza, nadie mejora, nadie abre un restaurante, nadie abre un bar, nadie abre una discoteca, nadie abre un emprendimiento. Con un clima de paz y estabilidad se logra todo. En eso estamos yendo. Ahora, esa reconciliación tiene que ir acompañada por una seria investigación de lo que ha pasado en el golpe y, por supuesto, por la aplicación de la justicia. Bueno, embajador, lamentablemente se nos ha agotado el tiempo. Nos deben un restaurante boliviano en Caracas y esperemos que lo tengamos algún día muy pronto, ¿verdad? Tenemos una salteñería en La Solano, en la parte de atrás de la iglesia. Ah, interesante dato. Si usted me había hablado de eso, es verdad. Interesante, tenemos que visitar. Pero tenemos pendiente un restaurante, voy a estimular a la comunidad que abran uno. A ver, ahí, comprometer a ir a comer todos los días para que tengan un cliente y yo. Así es. Bueno, y mañana este evento, entonces, eso es en la sede de la orquesta, del sistema de orquesta. El sistema de orquesta sinfónico. En el Boulevard Amador Benayán. Así es. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado, embajador. A ti Siempre por la invitación. un placer conversar con usted. A ti también por la invitación. En verdad que es muy, muy, muy agradable venir a una entrevista contigo siempre. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, hacemos la pausa y del charango vamos al tema de la igualdad de género, de la violencia de género, de la situación que ha habido con la trata de personas, y por eso vamos a hablar con Susana González, directora ejecutiva de CDSEX. Ya venimos, hacemos la pausa. No hemos tenido exactamente un viernes musical como es tradición, pero creo que la semana que viene vamos a retomarlo, ¿verdad? Si Dios quiere. Bien, pero vamos a hablar de un tema que es poco musical, que es el tema de la trata de personas, y por eso hemos invitado a Susana González Zambrano. Ella es directora ejecutiva de CDSEX, que es el Centro de Estudios de Derechos Sexuales y Reproductivos, ¿verdad? Hola Vladimir, bienvenida gracias nuevamente. por la invitación. Gracias, siempre un placer estar aquí nuevamente y compartir con toda la audiencia de Globovisión. Cuéntanos, yo entiendo pues que ustedes estuvieron realizando una jornada muy intensa a propósito del Día de Lucha contra la Trata de Personas, ¿no? Así es, el pasado 30 de julio, desde el año 2013, estamos celebrando el Día Internacional contra la Trata de Personas, así lo declaró la Asamblea General de Naciones Unidas. Y en el marco de ese Día Internacional, pues nosotras y nosotros de CDSEX, que es una organización que se llama Centro de Estudios de Derechos Sexuales y Reproductivos, hemos venido haciendo una serie de actividades, entre ellas actividades formativas, que es muy importante, y por supuesto actividades de sensibilización.
porque la trata, que parece ser un crimen invisible, no lo es, está presente en la vida de todos los venezolanos y las venezolanas, especialmente en el marco migratorio que vivimos, Claro. pero está invisibilizado, muy poco se habla de eso. Y es a la hora de levantar ese velo y hablar de la trata de personas, especialmente de mujeres, que son las principales víctimas. Ahora, hay estadísticas de trata de personas en Venezuela, por ejemplo, dentro del territorio nacional. La verdad hay muy pocos datos en Venezuela. Recientemente el Estado venezolano presentó un informe nacional ante el Comité de Expertas de Naciones Unidas para la lucha contra la eliminación de las discriminaciones hacia las mujeres, y en ese informe se presentaron cifras de denuncias de la trata de personas, ínfimas, ínfimas. Estamos hablando que desde el año 2014 hasta el año 2020 no suman más de 100, 150 denuncias por trata de personas. Es decir, las personas no denuncian. Y cuando se denuncia, las instituciones no tienen la capacidad de identificar cuando estamos frente a la trata, porque bueno, de la trata se habla, ¿no? A veces se habla muchísimo, pero ¿somos realmente capaces de entender qué es la trata de personas? Entonces yo te pregunto a ti, ¿de qué se trata la trata? Vamos a aprovechar la colita, entonces. ¿De qué se trata la trata? La trata se trata de un crimen, ¿no? De un crimen grave, es una grave violación a los derechos humanos. De hecho, es considerada también una violencia basada en género, entendiendo que, por ejemplo, en América Latina y el Caribe, el 80% de las víctimas de trata son mujeres y niñas. En ese sentido, es considerada una grave violencia basada en género. Y para tratar de entender qué es la trata, ¿no? Para no entrar en las definiciones del protocolo de Palermo ni nada, sino se trata de que las personas identifiquen qué es la trata. Primero, es un crimen que atenta contra la dignidad humana, eso es muy importante. Segundo, ¿cómo se constituye? Se constituye en la captación de personas de manera engañosa, manipulando su consentimiento. Se traslada a esa persona, puede ser trasladada a lo interno del país o a otros países, que es lo que más está ocurriendo en Venezuela. Y luego, al llegar a ese otro sitio donde está en indefensión, pues se le explota con distintos fines. Puede ser con fines de explotación sexual o laboral. Servidumbre, mendicidad, reclutamiento forzado, que mucho Esclavitud sucede. de alguna forma también. Esclavitud. Bueno, de hecho la trata es considerada una Claro, forma de esclavitud moderna. Y incluso reclutamiento forzado ocurre mucho en la frontera colombo-venezolana, producto de la presencia de grupos irregulares en esa zona. En ese sentido, la trata es este crimen que utiliza a la persona y es explotada y por ende atenta contra la dignidad humana, porque la persona no es considerada persona, Claro, ¿no? claro. Y además una serie de elementos que Sobre hay que todo los identificar. migrantes que llegan en condiciones de debilidad a otro país. Así Entonces es. no hay normas laborales que ellos puedan invocar, no hay instituciones de esos estados que los defiendan porque son gente que está ilegal, Así que es. no tiene un permiso de residencia, de trabajo, etcétera. Entonces son vulnerables. Bueno, es que ese es el principal factor de riesgo que tenemos los venezolanos y las venezolanas actualmente de ser víctimas de este flagelo, que es la migración, y no la migración per se, sino la migración irregular, desordenada, no planificada, y esto hace que entramos en una situación de hipervulnerabilidad en esos países donde además no tenemos condiciones socioeconómicas, venimos arrastrando un problema socioeconómico sin duda alguna desde el país, y esto, además el hecho de estar irregular, no tenemos ninguna herramienta de protección, y esto nos pone, por supuesto, vamos a decir, en la mesa para los tratantes, para estas redes de trata. Son grandes redes de delincuencia organizadas que se financian, que se benefician económicamente de la explotación de seres humanos, y pues no son pocos los venezolanos y especialmente las venezolanas. De hecho, nosotras hicimos una investigación sobre cuáles son estos factores cualitativos que ponen en riesgo a las mujeres venezolanas de ser víctimas de trata con fines de explotación sexual, y son muchísimos. Ahora, fíjate, ese punto es interesante. La legislación venezolana sobre el tema. ¿Cómo está la legislación en esa materia? Bueno, hay que empezar por el hecho de que no hay ley. Ajá. Entonces ahí está el primer deber que tiene el Estado venezolano. Yo me atrevo a decir en nombre de CDSEX, además, que hemos estado haciendo esta investigación, hemos estado trabajando con instituciones públicas competentes en la materia para generar capacidades técnicas, y celebramos que el pasado 21 de julio, Vladimir, salió una gaceta oficial donde se creó el Plan Nacional contra la Trata, y se creó un Consejo Nacional contra la Trata. Esto nosotros lo celebramos muchísimo porque por fin, por primera vez en la historia de Venezuela, tenemos una política pública, bueno, por lo menos en la Gaceta Oficial. Estaremos viendo
que se va a ejecutar. Pero seguimos sin tener una ley y ahí está entonces la responsabilidad que tiene la Asamblea Nacional. Ajá, y ¿no? te pregunto, ¿con qué ley se castigan los delitos de trata de personas en Ahí está el Venezuela? problema que justamente alimenta la impunidad y es que hay 3 leyes aplicables, Ajá. entonces ahí es donde no se Ley sabe. contra la delincuencia organizada, Ajá, ley ley contra la orgánica violencia de género, por ejemplo. del derecho de la mujer a una vida libre de violencia Ajá. y la ley orgánica de protección de niños, niñas y adolescentes. Entonces ahí hay Hay que una ir más a lo dualidad. específico, ¿no? Exactamente, entonces además con penas distintas, con agravantes distintos y esto por supuesto suma a la impunidad. Entonces tener una ley especializada de donde vengan esos planes, esas políticas públicas, esos consejos, esas instituciones competentes en la materia, es clave. Así que bueno, ahí les dejamos la tarea a los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional, que no es poca cosa, porque bueno, dirán, bueno, hay tantos problemas en el país para hablar de esto. La verdad es que la investigación que nosotros hicimos es que ocurre muchísimo más de lo que creemos. De hecho, está muy presente la trata en nuestro entorno. Nosotros encuestamos y entrevistamos a muchas personas en situación de migración y la mayoría tienen en su entorno situaciones muy parecidas a la trata. No son capaces de identificar si realmente es trata, pero muy parecida y sobre todo a la trata con fines de explotación sexual, producto de muchos factores, especialmente la normalización de la prostitución, entre otras formas de explotación sexual. Fíjate, Entonces, por esto cierto, está ocurriendo. Fíjate, por cierto, que ya que tocas ese punto, pues las trabajadoras sexuales, ¿verdad?, reivindican también su trabajo, lo consideran una actividad, digamos, Es que son cosas distintas. son cosas distintas, pero La no- prostitución es la prostitución y la trata es la trata. exacto, pero ya hay una frontera donde se encuentra trata y Por prostitución, supuesto, ¿verdad? por supuesto. Son entornos que se facilitan distintas formas de explotación, entre ellas la trata. Sin embargo, bueno, esto ya es una opinión bastante personal, ¿no? Creo que en todo entorno de trabajo sexual existe una forma de explotación, porque es la explotación del cuerpo y de la sexualidad de la mujer para la satisfacción del hombre, porque por alguna razón la mayoría de las personas prostituidas son mujeres, no hombres, ¿no? Quizás ha O sea, cambiado un poquito, pero sigue siendo bastante pero sigue siendo la diferente. Entonces, claro, ahí vemos que son abrumadora. las relaciones desiguales de poder que existen en el ejercicio de la sexualidad. Siempre hay una forma de explotación, pero es un trabajo, si así lo deciden las mujeres. La trata, no hay decisión posible, no hay consentimiento posible porque hay una explotación real. Te engañaron, te dijeron que tu trabajo iba a ser de una manera u otra, o peor aún, te dicen que vas a ser trabajadora sexual, pero no en las condiciones. Nosotros de hecho entrevistamos una compañera en esos términos que sabía que iba a realizar un trabajo sexual, pero no en las condiciones que le dieron, en condiciones infrahumanas, encerrada en un cuarto donde tenía que atender a 70 hombres por día, incomunicadas con sus familiares, sin capacidad de movilidad, sin capacidad de pedir auxilio. Eso es la trata, una grave violación a los derechos humanos. Entonces, tener mucho cuidado que sí es cierto que hay distintas formas de explotación sexual que estamos viendo, sobre todo en estos entornos virtuales ahora. Los entornos virtuales también hay espacios de trabajo sexual, pues bueno, pudiésemos decir que todos constituyen una forma de explotación, pero no todo es trata. Entonces, hay que tener cuidado para poder Claro, para poder identificarlo. identificarlo. Y, pues bueno, cuando se identifica, por supuesto, accionar. ¿Qué hacer con las personas que son rescatadas de esos entornos? ¿Qué se hace con ellas? ¿Qué porcentaje de rescate, digamos, se puede dar? Ahí, no, me imagino que no hay cifra, pero... Bueno, yo soy de las que opino que la clave, ante todo, en la trata es la prevención, porque la trata es tan cruel en la vida de las personas y atenta tanto contra la salud física y mental de las personas, es que luego que ocurre, más allá que tiene que haber acciones de reparación y de reinserción, pues el efecto, vamos a decir, no se cura nunca, ¿no? Entonces la prevención es fundamental. Pero luego, bueno, cuando ocurre, ¿qué debemos hacer? Bueno, tienen que haber acciones primero de protección inmediata a la víctima. Recordemos que detrás de la trata está la delincuencia organizada. Y pues dejar en desprotección a una persona sobreviviente de la trata es ponerle, pues bueno, la posibilidad de revictimización por parte de la delincuencia organizada. Segundo, acompañarle psicológicamente, jurídicamente. Denunciar es muy importante para que esa víctima pueda tener medidas de protección y de seguridad. Y luego, políticas públicas de reparación. No existen, Vladimir, en Venezuela políticas públicas de reparación. Ojalá sea la oportunidad de este plan nacional. Bien, vamos a hacer una pausa y al regreso continuaremos conversando con Susana González Zambrano, directora ejecutiva de CDSEX, Centro de Estudios de Derechos Sexuales y Reproductivos. Sosa, la trata. Pero en otros casos hay toda una red de atracción, de captación, De manipulación. ¿verdad? Con niñas, es. con niños, en fin. Así es, con bueno, jóvenes, recordar, con adolescentes, con y gente sobre todo es por necesitada. ahí,
todavía, la mayoría de las veces va por ahí los modos de captación. Nosotros en la investigación que hemos realizado desde CDSEX hemos identificado 4 formas de captación por excelencia de venezolanas para su explotación sexual. Bueno, existen modos de captación más violentos, como tú lo decías, como el secuestro, recordar Claro. que ocurre mucho en zonas fronterizas, Sí. producto de la presencia de grupos irregulares, pero también recordar algunos casos recientes aquí en Caracas. Recordemos que hace unos meses estábamos haciendo la alerta morada porque había un proceso de secuestro y desaparición de chicas. Ajá. Acá existe un proyecto entre organizaciones venezolanas y colombianas que se llama Buscarlas hasta encontrarlas, Ajá. venezolanas que se llevan y nadie sabe dónde están. Entonces, existe ese modo de captación, pero existen otros mucho más sutiles. El muy conocido de las redes sociales está ocurriendo muchísimo en los grupos, sobre todo de Facebook, estos de venezolanos en el extranjero. Pues bueno, en estos grupos de Facebook hacen ofertas laborales y por supuesto ofertas engañosas para luego captar a estas mujeres y explotarles sexualmente. Este es el segundo modo de captación que hemos encontrado. Pero los que más ocurren son estos dos que te voy a comentar. Uno es la captación a través de personas conocidas. Esto es producto del fenómeno de cómo está migrando la venezolana y el venezolano. Generalmente hay que decirlo también, hay una instalación de una cultura de necesidad migratoria. ¿Qué vas a hacer tú allá en Venezuela? Hay que salir para poder salir de la situación, y muchas veces se agrava la situación. Y bajo este concepto, la venezolana, el venezolano decide emigrar porque se fue un primo, un amigo, una amiga previamente y te dice, no, vente chico, que la cosa está buena aquí, yo te consigo trabajo, te quedas a vivir conmigo, etc. Y resulta que esa persona forma parte de la red. Entonces, la recomendación en este caso es, si se decide emigrar, porque la movilidad es un derecho humano y uno puede decidir migrar perfectamente, hay que hacerlo de manera segura y para ello hay que investigar un poco, no confiar ciegamente, Claro. así sea una persona muy de confianza. Esto es lo que más está ocurriendo. Y también está ocurriendo otra forma de captación que es directamente en el país de destino. Como ocurre ya esta migración irregular que ya tú mencionabas en un principio, se van sin papeles, solamente con la cédula en mano, en una situación de amplia vulnerabilidad, y eso lo saben las redes de trata, pues directamente en los terminales están ocurriendo que los abordan a las chicas, sobre todo a las más adolescentes, a las adolescentes, jóvenes, las abordan, inmediatamente le dicen, no, pero vas a trabajar en una zona turística, limpiando en un hotel, etcétera, y bueno, son explotadas sexualmente. Entonces, 4 modos operandi que están ocurriendo: secuestro, redes sociales, a través de un familiar o persona conocida, o directamente en el país. ¿Cómo protegernos? Bueno, estar alerta, no confiar. Y sobre todo también de repente, yo sé que no es fácil, pero de repente intentar no irse sola. Así jóvenes, es. ¿no? No, y no solamente sola, porque a veces también cuando te vas, como te digo, Claro. el que menos cree o la que menos cree, fíjate que también está ocurriendo que las redes de tratas, como saben que las mujeres confiamos más en otras mujeres, Utilizan a mujeres para eso. utilizan a mujeres que fueron víctimas y luego a través de otras formas de manipulación, pues les ponen a captar a otras mujeres. Entonces, bueno, mi prima, mi vecina, mi amiga de toda la vida, imagínate, yo confío en mi amiga de toda la vida, me llama y me dice, vente para acá, que yo estoy trabajando en una zapatería, vas a trabajar conmigo, todo bien, todo chévere, y la muchacha se va y bueno, la historia es otra. Entonces, bueno, estar muy atentas y sobre todo eso, tener información sobre migración segura. Si usted decide migrar, averigüe cómo hacerlo, tratemos de hacerlo de manera regular. Bueno, y hay también una corresponsabilidad de instituciones del Estado de acelerar también el proceso de entrega de documentos necesarios para una migración segura, porque el hecho de que no se entreguen los papeles a tiempo o no sea efectiva la entrega de documentos necesarios, pues no está impidiendo que las personas migren, sino está impidiendo que lo hagan de manera segura. Entonces, hay un llamado también a hacer un esfuerzo, sabemos que hay muchísimas dificultades, pero hacer un esfuerzo porque esto se regularice y que las personas tengan acceso a los documentos como es y puedan migrar de manera segura. ¿Cuánto están velando las representaciones diplomáticas venezolanas en los países donde la situación de la trata de compatriotas es mayor? Es complejo, fíjate que, menos mal que me hablas de ello, porque justamente el día de ayer tuvimos un seminario internacional con otras organizaciones internacionales, con organizaciones de Colombia, donde presentamos justamente los resultados de esta investigación que estamos haciendo y generamos un espacio formativo e invitamos ahí a todos los representantes de consulares a nivel de Latinoamérica, de Venezuela. Y estuvieron en este proceso formativo porque el primer obstáculo que tenemos es que incluso nuestro personal diplomático, nuestro personal consular no está capacitado, no está formado para identificar a una víctima, para prevenir y para incluso para tratarla, porque cuando Claro. entonces es identificada, si la víctima llega a denunciar en una sede consular, ¿qué debo hacer?
no existen protocolos realmente para ello. Entonces, de allí la importancia que se vayan generando políticas públicas. Nosotros celebramos que la Cancillería nos haya abierto las puertas para dar esta formación al personal consular en América Latina por ahora. Ojalá se sigan dando estos espacios de Eso formación. lo hacen a través de redes sociales, perdón, de Zoom, etcétera. Sí, hicimos un webinar a través de Zoom, Ajá. donde participaron más de 100 personas por parte de Venezuela, la mayoría personal consular. Estuvieron participando representantes de la Organización Internacional de Migraciones, representantes de ACNUR, también la representante de ONU Mujeres en Colombia dio también una charla. Tuvimos desde CDSEX presentando los resultados de una investigación y haciendo recomendaciones de políticas públicas. Tenemos esperanza de que podamos identificar esto porque, repito, la trata está presente entre nosotros, pero parece un secreto a voces. Se habla, pero hay pocas acciones preventivas de atención, de persecución del crimen también, pero sobre todo de protección a Ahora, las sobrevivientes. Venezuela tiene su Ministerio para los Derechos de la Mujer, tiene el Instituto Nacional de la Mujer. ¿Qué hacen estas instituciones frente a este tema que han hecho? Bueno, tienen corresponsabilidad. De hecho, forman parte de este Consejo Nacional recién creado contra la trata de personas. Hay una corresponsabilidad, pero no solamente el Ministerio de la Mujer, la Cancillería, como ya decíamos, el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, que tiene la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo. Por supuesto, el Ministerio Público, los órganos receptores de denuncia. Lo primero que identificamos, por ejemplo, en nuestra investigación es que las personas no denuncian porque no confían en los órganos receptores de denuncia. De hecho, temen que puedan formar parte de algunas redes. Entonces, frente a ello, porque las redes de delincuencia organizada permean en cualquier parte del mundo las instituciones, ¿verdad? Claro. Sin ningún temor. Entonces, muchas veces las personas temen ir a denunciar y si el policía está involucrado, por ejemplo. Entonces, hay cosas que hacer. Y sobre todo si el personal no está formado para tratar estos casos. Es, por ejemplo, como las denuncias de violación. Así es. ¿Verdad? Que muchas veces el funcionario policial no... No, porque estabas vestida así, que quién te manda, te echaste unos traguitos. ¿Quién te manda a andar con esa minifalda? Exactamente, o te echaste unos traguitos, quién sabe si tú le dijiste que sí o bueno, lo que sea. Entonces, siempre, generalmente cuando las mujeres somos víctimas de una forma de violencia basada en género, siempre hay una excusa para decir que fuimos nosotras las que provocamos la violencia. En el caso de la trata no es la excepción. De hecho, recientemente yo acompañé un caso que, bueno, nos costó que fuera recibida en un órgano receptor de denuncia como trata, porque la chica sabía que iba a hacer trabajo sexual, pero le dijeron que iba a hacer webcam y resulta que las condiciones fueron otras. Logramos rescatarla, logramos traerla a Venezuela y aquí no le querían tomar la denuncia por trata porque ella sabía que iba a hacer trabajo sexual. Recordar, en la trata el consentimiento no vale, o sea, es una forma tan grave de violación de los derechos humanos que incluso el consentimiento de la víctima no debe ser tomado en cuenta porque siempre hay una manipulación del consentimiento detrás de ello. Ese es un tema bastante espinoso. Así es. Fíjate, este asunto del consentimiento, ¿no? Y una red de prostitución y una red de trata se encuentran muy cerca, ¿no? Por supuesto, son entornos que son idóneos para ellos, sin duda alguna. Y bueno, desde CDSEX somos los que creemos que la regularización del trabajo sexual permitiría tener acceso a la protección de derechos de las mujeres que deciden hacer el trabajo sexual. Si no, están en lo negro y por ahí puede pasar lo que sea. Ustedes son una ONG, una organización no gubernamental, tienen sus pares en países, por ejemplo, en Perú, etcétera, Colombia, México. Sí, tenemos alianzas. ¿Tienen alianzas, por ejemplo? Sí, sin duda alguna. De hecho, hay una de las centros, recomendaciones... por ejemplo, qué sé yo, refugios, en fin, que funcionen en estos países para... Claro. En Colombia, por ejemplo, nosotros tenemos articulación con la Red Feminista Antimilitarista, sobre todo son compañeras que han protegido a las mujeres víctimas de violencias sexuales producto de la presencia de grupos irregulares, de grupos armados irregulares. Y pues con ellas hemos tenido mucha articulación, ellas logran identificar a las mujeres, cuando hay una mujer venezolana la captan, se ponen en contacto con nosotras y con nosotros, con distintas organizaciones, ¿no?, en Venezuela, para poder identificar y buscar a sus familiares, poderlas traer. Por supuesto, con Colombia particularmente tenemos articulación, pero tenemos articulación con distintas organizaciones. Tenemos ahorita una articulación con una organización en Costa Rica también, y así con varios países de América Latina. De hecho, una de las recomendaciones que hacemos en nuestra investigación es que tiene que haber acuerdos binacionales, porque la trata es la mayoría de las veces transnacional. Claro. Y no vamos a hacer nada si dictamos políticas públicas o iniciativa en Venezuela si no nos aliamos con
también las instituciones Sí. y las organizaciones de Para Colombia, Perú, incluso Ecuador. homogeneizar la legislación. Exactamente. Entonces, generar acuerdo y superar a lo mejor las dificultades políticas Bueno, hay que parlamento hay. andino, hay parlamento latinoamericano. Así es. Y eso tiene que ser una prioridad, especialmente para el tema de las venezolanas, producto del proceso migratorio que estamos viviendo. Y además que nosotros hemos identificado que hay algunos factores de riesgo, especialmente que tienen las venezolanas, de ser víctimas de explotación sexual. Y principalmente es un elemento que casi no se ve porque es cultural, que es la hipersexualización del cuerpo de la mujer venezolana. Recordemos que nos venden esta idea de que somos las mujeres hermosas, que nos ganamos todos los certámenes de belleza, que sí somos hermosas, por supuesto que sí, pero justamente esa hipersexualización de la mujer venezolana nos hace ser un producto de altísimo consumo sexual en el mundo. Entonces existen, de hecho, tenemos denuncias de algunas entrevistadas de bares especializados en chicas venezolanas en Ecuador, por ejemplo, que te dicen chicas venezolanas, placer garantizado. Wow. Y entonces, en ese sentido, eso nos hace ser más víctimas de la trata. Hay que tener muchísimo cuidado con el tema de la hipersexualización, porque no negamos que tenemos una belleza maravillosa, pero bueno, también exacerbar el tema de la belleza hegemónica no nos hace bien y además nos hace ser víctimas de este tipo de flagelos. Así que ¿Tú cuidado estarías con de estos acuerdo, elementos. por ejemplo, aquí hablando como los locos, estarías de acuerdo en que se prohibieran los concursos de belleza? Mira, ¿Ves? yo creo que las prohibiciones, yo no soy abolicionista en ningún Ajá, caso, yo creo que las prohibiciones no resuelvan absolutamente Ajá. nada. Prohibir algo es llevarlo al mercado negro y poner en mayor desprotección a las más vulnerables, en este caso a las mujeres, a las niñas. ¿Pero Lo que sí establecerías creo- algunas regulaciones? Yo lo que sí creo es, no, yo lo que sí creo es que, vamos a decir, los contenidos negativos se combaten con contenidos positivos y generar acciones en nuestros sectores populares, que las instituciones públicas, las organizaciones promuevan, por ejemplo, certámenes de niñas de teatro, de baile, donde además no se haga competir unas contra otras, sino crear en colectivo, en armonía entre niñas. Creo que generar eso va a ir descartando una cosa que la verdad es que es todo menos natural, porque además lo hacemos desde muy niñitas, hipersexualizamos a nuestras niñas, le montamos unos tacones, las maquillamos, las ponemos a hacer posiciones que no son propias de sus edades y esto las hipersexualiza y las empuja a distintas formas de abuso sexual infantil, que eso es otro drama más. Así es. Bueno, Susani, lamentablemente se ha agotado el tiempo, pero te agradezco mucho que hayas venido al programa. Gracias a ti, Vladimir, y esperemos que bueno, nos podamos encontrar nuevamente para seguir hablando de estos temas. Claro que sí, como debe ser. Bien, queridos amigos, nos vamos despidiendo por el día de hoy. Será entonces hasta la próxima. Sigan en sintonía de Globovisión. Nos vamos despidiendo por el día de hoy. Será entonces